Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa una sola fuente, pero es de esas que contienen de verdad un universo entero. Es la crónica de la periodista Roberta Garza sobre una audiencia judicial. Es del 15 de diciembre de 2025 en Nueva York y el texto nos mete de lleno en la sala. Y fíjate que lo interesante es cómo está escrito. No es un reporte legal, árido. Es casi una narración cinematográfica. La periodista se enfoca en esos detalles que revelan la tensión, las estrategias de fondo, y eso es lo que vamos a desentrañar. Totalmente. El escenario es una corte federal, y los protagonistas son figuras clave de la Iglesia a la luz del mundo. Está Neazón Joaquín, su sobrino Yoram Núñez, y, en el centro de esta audiencia, la matriarca Eva García de Joaquín. Figuras que, ya han enfrentado procesos judiciales antes, pero el escenario de Nueva York, y sobre todo el sistema federal, cambia por completo las reglas del juego. Esto no es una repetición de lo que vimos en California. Y para entender la magnitud de ese cambio, solo hay que ver quién preside la sala. La jueza Loretta Preska. Para quien no la ubique, es la misma jueza que manejó los casos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. ¿Qué nos dice eso? Nos dice muchísimo. Nos dice que estamos ante una jurista que no se intimida con casos de alto perfil, que tiene una experiencia enorme en tramas de abuso, poder y dinero. Y es conocida por su rigor. No le gustan los dramas en la corte. Su presencia ya es un mensaje. Bueno, pues vamos a desempacar lo que pasó. El objetivo de la audiencia era, en apariencia, simple: decidir si se le concedía a Eva García, una mujer de 80 y tantos años, el arresto domiciliario. La defensa ofrecía una fianza de $5 millones. Y la gran pregunta era esa. ¿Estamos hablando de una abuela frágil que no representa un peligro o de una pieza clave en una organización con los medios para desaparecerla? La periodista nos transporta a la sala con una descripción muy potente. Primero, la entrada de los acusados. Neazón Joaquín, con el cabello muy corto, entrecano, vestido con un overol caqui. Y luego entra su madre, Eva, también esposada, pero con un llamativo overol amarillo fosforescente y un peinado impecable. Ese detalle visual es increíble. Me fascinó. El cabello teñido de negro azabache, pero con unas raíces blancas muy marcadas, que según la periodista delataban sus más de 100 días en prisión. Es que ese detalle es una metáfora de todo el caso. Es el intento de mantener una fachada de control, de dignidad, una imagen que construyeron por décadas, mientras la realidad cruda del sistema penitenciario, pues empieza a romperla. Ese contraste lo dice todo. Y justo sobre esa idea de la imagen, la defensa construye toda su estrategia inicial. La abogada de Eva, Priya Rudri, la presenta como un personaje casi de telenovela. Sí, la hermana Eva. Una abuelita dulce, una cristiana devota, dedicada a los pobres. El argumento es que su fe y su familia la anclan ahí, que jamás traicionaría a su Dios huyendo. Es el manual clásico, humanizar al acusado. Se intenta mover el foco del presunto delito hacia la persona, para generar empatía en la jueza. El objetivo es que no piense en la acusada, sino en esa pobre anciana. Y para reforzar esa imagen de fragilidad, mencionan sus problemas de salud. Dicen que sufre de vértigo, que podría caerse en la cárcel en cualquier momento. Pero parece que ese fue un error de cálculo monumental. Fue el punto de quiebre. Aquí es donde la jueza Preska, que la describen como elegantísima, interrumpe a la abogada. Y su intervención es lapidaria. Le dice: «Señorita Chaudhry, todos podemos caernos en cualquier momento, estando en la cárcel o no». Qué respuesta. Todos podemos caernos. Es brutalmente directa. Se siente como un portazo a toda esa estrategia emocional. Es más que un portazo, es una declaración de principios. Con esa frase la jueza establece las reglas de su corte. Aquí la moneda de cambio no es la simpatía, es la evidencia. Les está diciendo, no pierdan su tiempo ni el mío. Y a partir de ahí, la defensa tuvo que cambiar de rumbo. Y vaya que lo hicieron. Al ver que la narrativa de la abuelita frágil no funcionaba, sacan unas bajo la manga. O al menos eso intentaron. Revelan un supuesto diagnóstico de Alzheimer de 2023. Pero aquí la historia se vuelve extraña. Muy extraña. El diagnóstico fue hecho por 2 médicos mexicanos de los que solo dan nombres parciales. Una doctora Xochitl y un doctor López. A ver, ¿qué tan en serio se puede tomar una prueba así en una corte federal?
Es una táctica de muy alto riesgo. La falta de nombres completos ya es una bandera roja. Pero lo fascinante es el doble uso del argumento. No solo dicen que está enferma, sino que por su condición de Alzheimer, ella no tiene la capacidad de revisar las pruebas. Claro, están abriendo una puerta completamente nueva. ¿Qué buscan con eso a largo plazo? Están sembrando la base para una posible declaración de incapacidad mental. Es como una póliza de seguro. Si el juicio se complica, podrían argumentar que ella no está mentalmente apta para ser juzgada. Pero claro, presentar una evidencia tan débil ante una jueza como Preska puede ser muy contraproducente. Parecía que la defensa intentaba controlar la narrativa, pero la fiscalía tenía una respuesta que de verdad cambió todo el tono de la audiencia. Respondieron a la historia de la matriarca enferma con una revelación explosiva. Y aquí es donde la escala del caso se expande, pero dramáticamente. La fiscalía no solo refuta el argumento, lo usa como trampolín. Afirman que la familia Joaquín viajaba con médicos, sí, pero que su función no era solo cuidar de Eva. Y aquí cito textualmente lo que reporta la periodista de la fiscalía. Esos médicos estaban ahí para brindarle atención ginecológica a las víctimas por donde el apóstol pasaba. Vaya, es una afirmación demoledora. Totalmente. Es demoledora porque transforma la narrativa por completo. Pasa de ser un caso sobre los crímenes de individuos a ser sobre una presunta conspiración organizada. La fiscalía está dibujando la imagen de una maquinaria, de un sistema diseñado no solo para cometer los delitos, sino para gestionar las consecuencias. O sea, ya no es una abuela que quizás no sabía, sino una figura central en una operación de encubrimiento. Es que la implicación es que no eran actos impulsivos. Era una operación con logística. Exactamente. La presencia de médicos con ese propósito sugiere premeditación, un nivel de organización de una empresa criminal. Y ese marco lo cambia todo de cara a la decisión sobre la fianza. Y la fiscalía siguió construyendo sobre ese marco. Para justificar el riesgo de fuga, dieron ejemplos muy concretos. Mencionaron la intimidación de testigos y un presunto secuestro de una víctima en Guadalajara, a la que habrían retenido por semanas. Al citar un incidente así, le están diciendo a la jueza: esto no es una hipótesis. Esta organización tiene un historial de operar fuera de la ley para protegerse. Y para reforzarlo, recordaron que hay otros prófugos de este mismo caso. Nombran a Silem García, Azalia Rangel y Rosa Sosa. Según ellos, están escondidos en México con la protección de la organización. Y luego suelta la frase final: los recursos ilimitados. Que la familia dispone de recursos ilimitados fruto del lavado de dinero. Y la conexión de sus puntos es clave. Primero, establecen que los 5 millones de la fianza, pues son insignificantes para ellos. Segundo, demuestran que tienen una red de protección en México, como con los otros prófugos. Con eso, el riesgo de fuga ya queda bastante claro. Pero no se quedaron ahí. Llevaron el riesgo a una escala global. Y este fue, probablemente, el argumento más contundente para la jueza. Los fiscales afirmaron que la luz del mundo tiene propiedades en todo el mundo, cerca de sus templos, para uso exclusivo de la familia. Una red de casas seguras. Y no hablaron en general. Dieron nombres de países muy específicos, Ecuador y Venezuela. ¿Por qué son tan importantes esos dos países? No parece una elección al azar. Para nada. Los eligen porque son países con los que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición que funcione bien. Es un argumento legal y logístico impecable. Le están mostrando a la jueza un plan de escape plausible, casi perfecto. Tienen el dinero, las propiedades para esconderse y un destino final desde donde sería casi imposible traerla de vuelta. Es un argumento muy difícil de refutar. Y por si fuera poco, la fiscalía demolió uno por uno los otros puntos de la defensa. Sobre la salud delicada, revelaron que Eva se ha negado a tomar los medicamentos que le ofrecen en la prisión. Un dato que socava por completo la imagen de víctima. Sugiere que su salud no es tan precaria, o peor, que podría estar usándola como una herramienta. Y sobre el origen del dinero de la fianza, afirmaron que esos 5 millones no vendrían del patrimonio familiar, sino de lo que calificaron como extorsiones a los fieles. Además, describieron cómo usan a los miembros de la iglesia como prestanombres para comprar propiedades. Este punto es brillante. Por un lado, mancha el origen del dinero, sugiriendo que es producto de la misma actividad criminal, pero más importante, refuerza el riesgo de fuga. Si las propiedades de la red no están a su nombre, rastrearlas sería una pesadilla. Es una infraestructura diseñada para la opacidad.
Con todo este arsenal de argumentos, el resultado de la audiencia, pues parece que ya estaba escrito. La jueza Loretta Preska le negó la fianza. No había otra opción lógica para una jueza de su perfil. La defensa le presentó una historia basada en la emoción, y la fiscalía le respondió con un mapa detallado de una presunta empresa criminal internacional. En una batalla entre una telenovela y un organigrama, el organigrama gana siempre en una corte federal. Pero la crónica no se queda solo en el veredicto. La periodista sale de la corte y nos pinta una escena exterior que es tan reveladora como lo de adentro. En lugar de las multitudes que uno esperaría, solo encontró a 2 mujeres con el atuendo típico de la iglesia y a un hombre con cartulinas, solo 3 personas. Y el contraste que plantea la periodista es devastador. Ella lo resume en una frase que resuena con mucha fuerza. Sí, la frase es: luego de los miles gritando afuera de Bellas Artes, 3 tristes fieles fue todo lo que hubo para el apóstol y su madre. ¿Qué nos dice este contraste tan brutal? Nos plantea varias preguntas. ¿Es una señal de que el poder de convocatoria se ha erosionado? ¿O quizás es una decisión estratégica para mantener un perfil bajo en Estados Unidos? También podría ser miedo de los fieles a ser asociados con el caso. Sea cual sea la razón, la imagen de poder masivo que proyectaron en México... No viajó a Nueva York. Exacto. Se desvaneció en una acera. Simboliza la diferencia entre operar en un entorno donde tienes control y enfrentarte a un sistema judicial extranjero, riguroso, donde esa influencia es irrelevante. Y el caso está muy, muy lejos de terminar. La crónica nos dice que la próxima audiencia está fijada para el 12 de marzo, y la tarea que tienen por delante es titánica. La palabra titánica se queda corta. Los números que menciona el artículo son abrumadores. Tienen que revisar 2 millones de correos electrónicos, 500,000 documentos y el contenido de 2 discos duros. La escala de la evidencia digital es, masiva. Y esos números son quizás el dato más importante de toda la crónica. Nos dicen que la Fiscalía no está construyendo un caso basado solo en testimonios. Han realizado una investigación forense digital increíblemente profunda sobre las comunicaciones, las finanzas, la logística, probablemente durante años. Es un rastro de píxeles que puede contar la historia desde adentro. Correcto. Esto anticipa un juicio que no será una batalla de él dijo, ella dijo. Será un juicio técnico, largo, complejo, basado en el análisis de metadatos, registros financieros, y por eso la frase final del artículo tiene tanto peso. Parece que NY le va a hacer a las víctimas la justicia que nunca vieron en California. Es una afirmación muy dura sobre el juicio estatal anterior. Lo es, porque refleja la percepción de que el acuerdo de culpabilidad en California fue una forma de justicia incompleta, un atajo. La frase sugiere que el rigor del sistema federal, la experiencia de la jueza Preska y sobre todo esa montaña de evidencia digital prometen un proceso mucho más exhaustivo. Entonces, si resumimos, lo que vimos en esta crónica fue un choque frontal entre 2 narrativas. Por un lado, la defensa intentando pintar el retrato de una matriarca anciana y frágil. Y por el otro, la Fiscalía desplegando el mapa de una organización global, con recursos ilimitados, y un sistema presuntamente diseñado para encubrir crímenes. Y al final, en la sala de la jueza Preska, la narrativa respaldada por logística y detalles concretos se impuso de manera aplastante. La crónica nos deja con esta imagen de un poder que parece encogerse y la promesa de un juicio que se adentrará en un océano de datos. Y nos deja también con una reflexión final que va más allá de este caso. El artículo contrapone constantemente la justicia de California con la de Nueva York. Sugiere que el resultado puede depender del lugar donde se celebra el juicio. Es una idea un poco inquietante para el concepto de justicia ciega. Lo es, porque nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto la justicia es realmente un estándar universal e igual en todas partes? ¿Cómo influyen factores como la jurisdicción estatal versus federal, los recursos de una fiscalía o el perfil de un juez? El resultado podría depender no solo de los hechos, sino del ecosistema judicial en el que aterriza. Y esa es una pregunta fundamental sobre la naturaleza de cualquier sistema de justicia.